Eh, Bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Estamos ya en la recta final de nuestro diplomado de Ecología Integral. Acá Santiago, acá que los acompaña con sobre todo los trabajos finales. Que bueno, espero que estén avanzando. Recuerdo que cualquier duda que tengan respecto de esto me pueden escribir, sea por mail o sea, sea por WhatsApp o lo que sea a esta altura. Es importante que estemos avanzando. Aprovecho entonces para introducir a la docente que nos va a acompañar, a Karina Rosa, en este módulo 4. Vamos a trabajar la belleza, una dimensión comunitaria de la belleza. Así que todo para ella y vamos adelante. Gracias. Siento un ruido de fondo. Esperamos que Elénida esté... Ahí está. Ahí Vamos. está, ahí está. Bueno, bien, bueno, gracias. Estoy muy contenta de volver a esta aula, ¿no? De poder entrar de nuevo en esta aula. Con un tema, nos vimos hace 3 semanas atrás con el tema de la educación. Eh, Hoy continuamos con un tema que tiene que ver, da continuidad también a la educación, pero desde otra perspectiva. La educación vista desde la perspectiva de la belleza, la perspectiva del arte, que no es educación al arte, no es educación a la belleza, sino es entender una nueva mirada del mundo, de la ecología integral, del ser humano, de la educación a través de la belleza. Yo no soy una artista, soy una pedagoga, pero me apasiona este tema. Y quisiera transmitirlo solo así como una intuición, como una pasión. Em, pero justamente para poder hacerlo en modo adecuado, he llamado a algunos artistas y algunos artistas particulares que trabajan muy en sintonía con el tema de la ecología integral. Estarán con nosotros Sebastián Gerlich. Sebastián, que está ahí, lo veo conectado, es argentino, pero vive en Brasil. Y después, bueno, él mismo se presenta, pero es el director, coordinador, no sé, de la ONG Tidewa, que trabaja con las comunidades, con comunidades indígenas. Después él nos va a contar bien. Y después está Mariela y María, que nos van a contar justamente. Trabajan con Sebastián y se dedican a esto, al arte, inteligencia artificial. Vamos a hablar de inteligencia artificial y arte y ecología integral. ¿Por qué estos temas? Ahora hago primero una introducción y presento una... ¿Por qué hemos elegido este tema de la belleza? Em, ¿Eh? si Véngase. ustedes... no, ahí, estuvimos viendo la educación desde este paraguas grande que es el Pacto Educativo Global. Y les agradezco, estuve un poquito interactuando con ustedes en la plataforma y podemos seguir también conectados porque es un proyecto que tiene muchas pistas de trabajo y en el cual tratamos de que todos se puedan ir sumando en este camino, ¿no? Así que dentro de la plataforma, fuera de la plataforma, están todos llamados a ser parte de este llamado que es del Papa, un apelo que hace el Papa a construir un pacto educativo global. Después estuvo Isabel Gatti, que nos habló más desde la perspectiva de la comunicación y los agentes de transformación sociocultural y la comunicación generativa. Y en cambio hoy vamos a hablar de arte, creatividad y belleza. Y esto es porque justamente esta profunda crisis socioambiental
lo hemos dicho reiteradamente, es de tipo integral. Y por lo tanto busca conectar todas las dimensiones. Por lo tanto, la reflexión implica aspectos de tipo político, económicos, ambientales, sociológicos, pero también educativos. eh, Justamente hoy queremos ver cuál es el rol que juegan los artistas, ¿no? En este concierto del cuidado de la casa común. Em, pues, quiero partir con un video que ya vieron con Isa, pero bueno, justamente para hacer este puente entre la comunicación y el arte. Son 2 minutos, pero es un extracto, el tráiler de este film de Ivan Bertrand, de Jean Bertrand, em, que es este artista, fotógrafo, director cinematográfico francés, que realizó este film algunos años atrás, en el 2018. eh, Hizo, que es uno de los filmes más importantes sobre este tema, y fue presentado ahora en Vaticano cuando se presentó la Laudato Deum, ¿no? eh, Porque él intentó capturar a través de la imagen, justamente a través del arte, eh, cuál es el sufrimiento, imágenes que expresaran el sufrimiento, pero a su vez también la esperanza. eh, pero basado, me parece muy interesante porque es basado sobre todo poniendo al centro la persona. Hizo tomas fotográficas de lugares del planeta importantes, pero además de 60 países, personas de 60 países diferentes. Ahora vemos justamente un breve tráiler, pero que nos da idea de desde dónde hay que mirar, tener la mirada puesta para eh, sí, para poder conectarnos, ¿no? Como desde lo profundo. Y también me gusta ver la mirada que él tiene como fotógrafo, como artista, para ver, para leer la humanidad hoy. Bien, bueno, esto es como una invitación a buscarlo, lo pueden encontrar en YouTube. Y es un film para contemplar, justamente. Em, eh, Si ustedes leyendo, seguramente han leído durante el transcurso de este diplomado la encíclica Laudato Si, la Laudato Deum, y también quizás Querida Amazonia, ¿no? Son documentos que tienen como objetivo afrontar contenidos de tipo político, científico, religiosos muy arduos. Pero si ven en una lectura atenta, pueden descubrir que hay palabras que atraviesan este tipo de documentos, que son, por ejemplo, asombro, arte, ternura, poesía, gozo, maravilla, música. Todas estas palabras hacen parte del vocabulario de la Laudato Si de Querida Amazonia. Eh, Son todas palabras que buscan sobre todo conmover y cambiar la mirada, porque en fondo la transformación, la conversión, pasa justamente por la mirada. Von Balthasar nos dice que el cosmos es un cántico a la belleza, que puede ser elevado por cada uno de los seres humanos, pero esta liturgia cósmica está como atravesada por una disonancia que pone obstáculos al ser humano para ver la belleza.
La belleza nos transforma si les permitimos que nos hable. Su abrumadora potencia puede conducirnos a nuevos espacios. A veces parece pedirnos que cambiemos de vida. Bueno, este es un camino para esta ansiada conversión ecológica. Dejarnos atravesar, dejarnos conducir por la belleza. Pero parece ser, como dice von Balthasar, que nosotros tenemos los seres humanos tenemos ciertos obstáculos, ¿no? Y son estos obstáculos que tenemos que remover dentro de nosotros para dejarnos envolver, ¿no? Conducir por esta belleza. Los obstáculos a veces es justamente el ritmo de vida, es la negatividad, es el paradigma que tenemos, ¿no? Tenemos que ver cuáles son estos obstáculos que no nos deja ver lo simple, lo bello, la poesía que hay más allá eh, de los problemas que encontramos, el sufrimiento. De hecho, la virtud de la belleza, la virtud, el valor de la belleza, que no es entendido solo como aquello que es agradable o atractivo, lo que me gusta, sino como la belleza entendida como aquello que me captura, que me provoca el asombro, la maravilla y que me conmueve, ¿no? De hecho, la belleza, cuando uno ve una cosa, por ejemplo, justamente un paisaje hermoso o una obra de arte, una pieza musical, uno dice, mirá, ¿no? Los argentinos dicen, mirá, ¿no? Te asombra, ¿no? Este valor del asombro. Mueve y conmueve, ¿no? El asombro, el estupor, la maravilla. Te deja boca abierta, se dice, ¿no? Esto justamente moviliza los canales del aprendizaje, o sea, toca justamente nuestros sentidos, toca la mirada y la escucha, ¿no? Por eso es susceptible permite un cambio, porque te mueve, te conmueve, te asombra, y si uno después permite que eso te toque el corazón, produce una transformación. Ahora, no es solamente estas experiencias, justamente lo bello, ¿no? Que te fascina, que te expropia, que te secuestra, lo que produce este cambio, esta transformación. También las experiencias de sufrimiento provocan esto, te cambian, ¿no? Te modifican. Tienen esta capacidad de mover y conmover interiormente. Por lo tanto, es esta llamada a dejarnos tocar, ¿no? Por lo bello, por esto que nos suscita, nos asombra, también quizás a través de experiencias que son dolorosas. O sea, el dolor tiene también esta capacidad de enseñarnos, de abrirnos un camino interior. El asombro y la experiencia de dolor, sea personal como ajeno, ¿no? A veces sufrimos por el dolor ajeno, conducen a esta conversión y supone una serie de capacidades positivas y prosociales, ¿no? Que, como son el cuidado, la cercanía, la ternura, ¿no? Nos abre a todo un panorama de comportamientos que podemos llamar como una pedagogía de la ternura, que tiene que ver con la educación de la escucha, de la mirada, ¿no? El sentimiento de la compasión, las actitudes de cercanía, de proximidad, y todo lo que tiene que ver con esta competencia amplia que es el cuidado, ¿no? El cuidado de sí mismo, del otro, del mundo, de la casa común, ¿no?
Todas estas actitudes y comportamientos se conjugan con el valor de la gratitud y de la gratuidad. Este valor de la belleza es un valor o una virtud trascendental que ya los antiguos, ¿no? La consideraban como los valores trascendentes fundamentales, la belleza junto con la verdad y la bondad. Uno de los problemas actuales es dividir esto, la verdad, bondad y belleza. Papa Francisco dice justamente que muchos conflictos, dice, se podrían superar si aprendemos a ver la realidad primero como bella, después como buena y después como verdadera, ¿no? Como frente a una realidad, primero decir qué lindo, qué bello, ¿no? Y después tratar de descubrirla en profundidad. Separar estas cosas nos ha llevado como a una fragmentación. Gardner dice que justamente la verdad, bondad y belleza, que son quizás estos valores que se presentaban en la antigüedad, ¿no? O en el medioevo como centrales en la educación, son los saberes del futuro, porque justamente son los tres componentes que se ponen más en juego, en riesgo, en la sociedad presente, ¿no? Justamente como, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora después lo vamos a ver un poco más en la práctica, dialogando quizás con Sebastián, con Mariela, cómo pueden relativizar, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es bueno, ¿no? O sea, estamos en la época de las fake news o quizás de verdades construidas a través de algoritmos eh, que quizás pueden transformar o cambiar cuestiones que son de tipo históricas o geopolíticas. Ahora, Gardner dice que si bien la verdad y la bondad es como un trabajo mucho más difícil de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre qué es realmente lo verdadero y qué es lo bueno, sobre la belleza hay como una mayor posibilidad, ¿no? La belleza, digamos que sigue siendo una de las principales razones para mantenernos con vida, ¿no? Para compartir la alegría, ¿no? La vida sin belleza o sin la posibilidad de experiencias hermosas queda completamente vacía, sin sentido. Y en fondo, justamente retoma lo que decía Dostoyevsky de la belleza salvará el mundo, ¿no? Sobre esto quizás podemos llegar a encontrar una solución como seres humanos. Ahora después, en lo concreto, vamos a ver justamente con la gente de Tidewa cómo tratan de construir, de hacer belleza, de hacer videos y una construcción del futuro con la inteligencia artificial, usando justamente la inteligencia artificial, pero reconociéndose en la propia identidad, ¿no? Indígena, y cómo hacen con el tema de los prejuicios, ¿no? Esto. Guardini nos decía que justamente en esto sí, la belleza salvará el mundo, que la belleza no es un falso adorno que se añade cuando todo lo demás está presente, sino que echa sus raíces en el interior. La filosofía medieval enseñaba que es el esplendor de la verdad. En este sentido, no debe remontarse simplemente a las cosas del intelecto, sino reconocerse como signo de plenitud y de armonía interior, como una luz que se libera cuando una entidad se ha convertido en lo que debería ser, según su esencia más profunda, ¿no?
Y de ahí retoma esto que les decía, que decía Papa Francisco, de que verdad, bondad y belleza deben reencontrar su unidad, ¿no? Que la verdad debería ser el esplendor, ¿no? O sea, la belleza, el esplendor de la verdad. Em, Ahora, decíamos que justamente el tema de la belleza o el tema de lo que nos asombra tiene que ver también con el sufrimiento. O sea, la naturaleza en su estado original narra armonías, ¿no? La belleza, eh, si uno ve un paisaje que nos ofrece el universo, eh, supera todas las obras de arte que pueda hacer inclusive el más encumbrado de los artistas. Sin embargo, el panorama que se abre a nuestros ojos frente a la crisis ambiental reclama justamente el esfuerzo y la conversión de nuestra mirada para asumir el elemento contrario, que es quizás la fealdad, ¿no? Eh, Nuestra madre tierra alza un grito, ¿no? Que es un grito que habla de indignidad, de desprecio, de una realidad social que se caracteriza por la cultura del descarte. Mientras lo que es bello nos atrae enseguida, con la misma rapidez rechazamos lo que es feo, ¿no? Tratamos de remover de nosotros todo lo que es sufrimiento, pobreza, enfermedad, ¿no? Todo lo que es dramático, todo lo que es desarmónico. Sin embargo, una verdadera educación de la mirada nos tendría que llevar a ver el elemento, justamente en este elemento opuesto que es lo feo, la belleza, ¿no? El arte y la educación pueden ayudarnos, ¿no? A tocar con las manos estas heridas del descarte y poder transformarlo. Por eso los artistas pueden ser suscitadores de sueños, dispensadores de creatividad, portadores de esperanza, ¿no? Ahí donde la realidad nos habla solo de oscuridad. Papa Francisco les llama cuando ha encontrado a los movimientos sociales, les llama poetas sociales, porque él dice, los llamo así porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza donde solo aparece el descarte y la exclusión, ¿no? Y la poesía significa creatividad, significa esperanza. Eh, con las manos se construyen esta dignidad. Por lo tanto, él encuentra como una enorme dignidad en las personas que se ocupan justamente de los pobres, de los excluidos, y dice que ese es el trabajo principal. Ese no es un trabajo, es poesía. Es poesía. En Querida Amazonia, justamente también él dice, pone este concepto de poetas sociales que luchan contra el paradigma tecnocrático. Dice, los poetas sociales que se enamoraron de su inmensa belleza han tratado de expresar lo que este río les hace sentir y la vida que él regala a su paso en una danza de delfines, anacondas, árboles y canoas. Estos poetas contemplativos y profetas nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna. Ahí. Entonces, para ver una de las obras de esto, perdón, se me ha bloqueado. Ahí está la.
que dice el Papa Francisco, sois poetas sociales porque tenéis la capacidad y el coraje de crear esperanza donde solo aparecen el descarte y la exclusión. La poesía significa creatividad y tú creas esperanza. Con tus manos sabes forjar la dignidad de cada uno, la de las familias y la de toda la sociedad, con la tierra, la casa y el trabajo, los cuidados y la comunidad. Entonces, yo ahora los invito a ver un video que ha sido creado justamente por Tideuá, que son poetas sociales. Se llama Mensajes da Terra. Está en portugués. Y después hacemos un diálogo con los protagonistas. Creo que no hemos visto hasta el final, pero a ver, ahora les presento a Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, Karina, buenos días a vos, a todos, un placer estar con Ah, ustedes. Gracias por la invitación. Sebastián, presentate. ¿Quién sos, Sebastián? Sebastián Gerlich. Bueno, un ser de luz aquí encarnado, intentando conocerme, trabajar, sintonizar con cada uno de los seres que me rodean, ¿no? Sean de 2 piernas, de 4 piernas, ¿cómo se dice? Con alas, visibles, invisibles. Uno más en la sinfonía de la vida. Y tenés una ONG que se llama Tideuá. ¿Qué significa? Bueno, trabajamos desde Brasil con una institución que se llama Chileuá, que la traducimos algo así como esperanza de la tierra en el sentido más amplio, en el sentido de todos nosotros, integrantes de la tierra. Y bueno, la peculiaridad tal vez de la institución es que trabajamos especialmente con esto de la diversidad cultural, en diálogo, en alquimia, en potencia. Ahí tengo la suerte de tener 4 socios indígenas, María, que también, además de socia de la institución, es mi esposa que está por aquí, y varios otros indígenas que son amigos y colaboradores como Mariela. Ya tenemos unos años de trabajo. Entonces, Chideuá tiene su sede en Brasil, pero también articula proyectos con otros países de América Latina, como Argentina, Chile, Bolivia, Colombia. Perfecto. Y Mariela, y María, si están presentes, se pueden presentar. Permiso. Ahí hay una pregunta. Sí, Mariela, qué gusto. Igualmente, Karina, tanto tiempo. Bueno, no cani po mamá matuana. Primeramente me presento en mi lengua, que es el camiar. Mi nombre es Mariela Tulián y bueno, soy colaboradora, como dice Sebastián, de Chideuá desde hace varios años y trabajamos en varios proyectos. Yo soy Casqui Curac, de la comunidad indígena Turián de Córdoba, en Argentina, el centro de Argentina, autoridad político y espiritual de mi comunidad. Y nuestra tarea es defender nuestro territorio, ¿sí? Defender nuestra madre tierra, no solo el lugarcito donde vivimos, sino la madre tierra en general. Y en el transcurso de esa defensa hacemos lo que nos toca. Por ejemplo, desde hace algunos años soy vicepresidenta de la CAIA, la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Soy escritora, soy profesora de primer y segundo ciclos de la EGB, investigadora. En este momento estoy escribiendo principalmente cuentos para niños destinados a la educación intercultural. No a la educación intercultural bilingüe desde el punto de vista de otra lengua, escribo exclusivamente en castellano, pero sí de aportar otra palabra, otra voz, una voz desde los pueblos indígenas, no solo de mi comunidad, sino también a través de Sebastián. Ahora, por ejemplo, el último libro
nos permitió y nos dio el privilegio de hablar desde distintos pueblos que incluso están en distintos territorios de actualmente distintos países. Así que bueno, uno en defensa de la madre tierra, a veces le toca ocupar distintos roles o cumplir distintos roles, y esa es nuestra tarea. Así que bueno, gracias. Paso la palabra para María, que se presente también. María, así se presenta. Bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Maria, sou do povo Pancararu, também faço parte da Tideuá e tenho muitos papéis, né? Sou mãe, sou mulher, sou esposa. E hoje eu descobri que também faço parte dos poetas sociais. Sí. Porque eu faço parte de um povo, o meu povo se chama Pancararu, que está localizado no território Pancararu, no Alto Sertão pernambucano, em 3 municípios, numa população em torno de 10 mil habitantes lá, e somos espalhados em muitos outros lugares, né? Que a gente anda muito. E poeta social porque o meu povo tem mais de 500 anos de resistência, de luta para sobreviver, para conquistar o território, que para nós a terra é a nossa mãe, é sagrada, é um ser vivo como nós, e a gente não pode estar separado, os seres humanos e os outros. Para nós, na nossa concepção, nós temos que compartilhar a vida em comum com os outros seres. Os outros seres são os nossos irmãos. E estar aqui no meio dessa conversa com vocês me fez reviver muita coisa da minha aldeia e do que nós acreditamos, do que nós vivenciamos nos nossos rituais, nas nossas crenças. Então, é uma alegria muito grande estar aqui para a gente discutir esse tema que não é só dos povos indígenas, é de todos nós, né? Se a gente amar e respeitar a si mesmo, aos outros animais, as plantas que nos abrigam, que nos dá fruto, então a gente está favorecendo a nós mesmos, né? Eu acho que essa discussão é muito pertinente e muito importante para todos nós. María, yo, si no entendí mal, tú eres la primer mujer indígena que tiene un doctorado, sino la primera entre las pocas. Sim, eu fui a primeira indígena no Brasil a ter essa titularidade. Então, por aí vocês já imaginam, né? Mais de 500 anos para a gente ter uma oportunidade, e eu digo, eu tive a oportunidade porque eu tinha algumas condições melhores do que a maioria das pessoas que moram nas comunidades, né? Eu já tinha um emprego, podia me sustentar na cidade, podia pagar ônibus, podia pagar aluguel. E antes, até a minha formação, o Brasil não tinha políticas públicas para que os indígenas fossem para a universidade. E depois, bem depois, já no meu doutorado, é que o Brasil começou a articular as políticas públicas de acesso e permanência dos indígenas na universidade. Então, hoje já tem muita gente formada, médico, engenheiro, professores. Então, a vida foi melhorando, porque a gente entende que o conhecimento ancestral é extremamente importante para a nossa vivência e manutenção cultural, né, enquanto povo, mas também o conhecimento adquirido socialmente pelas instituições, né, de ensino também são importantes para a gente conhecer as leis, para a gente ter mais consciência dos direitos e aumentar mais força na nossa luta de resistência. A maioria dos povos indígenas que vão para a universidade vão com a intenção ou a vontade de continuar defendendo ou enfrentando mais os problemas que nos envolvem e a defesa do nosso povo, né? Gracias. Justamente sería interesante, aunque ahora no es quizás el focus de hoy, pero es interesante ver saber cómo se conjuga este
conocimiento ancestral con los conocimientos formales, ¿no? Para mantener la sabiduría que justamente nuestro Instituto Universitario Sofía tiene intentamos, ¿no? De crear estos espacios de no solo conocer, tener conocimientos, abordar justamente la verdad, sino justamente llegando a este conocimiento más profundo que es la sabiduría, ¿no? Esto me imagino que para ti debe ser también como una lucha, ¿no? É uma luta, inclusive, porque eu parto da ideia de que as universidades estão muito ilhadas, muito isoladas e muito eurocêntricas, né? Porque o poder está muito concentrado numa camada social, né? Que são os brancos, os ricos, os que têm mais poder de chegar na educação formal. Então, eles não querem abrir mão desse poder, dessa dominação. Mas os povos indígenas e outros povos têm muitos conhecimentos que são riquíssimos e que podem contribuir com a humanidade. Então, eu acho que a universidade tem que abrir a porta para outros conhecimentos, para outras realidades e aprender conosco, porque o conhecimento não se esvazia em si, ou muitos professores de universidade se formaram indo às comunidades indígenas, aprendendo muita tecnologia das comunidades indígenas e acaba tendo só os louros da vitória para essa pessoa em si. E a ideia é que, não só minha, mas de muitos pensadores indígenas, né, muitos intelectuais indígenas, é que as universidades comecem a enxergar esses outros conhecimentos e comecem a nos respeitar e nos deixar ocupar esses espaços também. A ideia é ocupar vários espaços de poder, porque os nossos são diferentes, mas são muito importantes para a humanidade. A gente tem história, mais de 500 anos de resistência, de luta, e são várias formas de entendimento da vida e da realidade que tem dado certo, né? Essa resistência é um exemplo muito grande de tudo isso. Na alimentação, no respeito à natureza, nos remédios, nos rezos. Então, são vários aspectos que a universidade, se quiser, pode abraçar e nos aceitar. Eu acho que há um paradoxo entre pensar que a universidade vem de universo de cabeças pensantes, mas eles são, ao mesmo tempo, muito excludentes. Então, se poderia adotar o termo propriamente de universidade, de universo de pessoas, e abraçar todos os saberes que existem na humanidade. Gracias, gracias. Le pregunto ahora a Sebastián, hago una pregunta general y después abrimos el diálogo con los participantes. Vimos una parte del video Mensajes de la Tierra. ¿Cómo nació este video? ¿Por qué lo hicieron? Y en esto, ¿qué juego tiene la mirada, ¿no? ¿Qué mirada quisieron dar de la realidad indígena? Bueno, gracias, Karina. El video lo hicimos con María desde la poesía social y desde el sentido más amplio de belleza, que le interesó mucho escucharlo y aprenderlo contigo, ¿no? Creo que, no sé, la mayor parte de las personas piensan belleza en la primera definición de equivalente a lindo, ¿no? Y esto de conmover me parece muy interesante. Inclusive voy en esta línea de que el mundo precisa reencantar, como diría nuestro amigo Celio Turino, o conmoverse nuevamente, o descubrirse, o poetizarse, embelezarse. Y el video tiene un poco esta provocación hasta desde lo estético. No sé si se dieron cuenta, pero la imagen es una imagen que ni siquiera es panorámica, es mucho más alargada. Hoy en día tenemos los celulares que tienen una imagen vertical y esta es 3 veces casi en la horizontal para procurar justamente que las personas abran su mirada, la alarguen, la estrechen.
y esas bandas que hay arriba y abajo es para que cada uno pueda mirar con la imaginación lo que no está visible en la tela, cada uno pueda proyectar, completar la obra, digamos. Entonces sí, es un paseo divertido en 4 comunidades indígenas, escuchando lo que querían decir sobre el momento. El momento fue bien especial porque lo hicimos en enero, febrero de 2020, cuando acababa de explodir el virus. Entonces algunos indígenas hablaban del virus y se referían a otros virus o al mismo virus, y era todo muy nuevo, pero me parece que es un mensaje bien específico, como diciendo, la humanidad está yendo por un camino errado, hay que reorientarse. Y ahí ellos vienen con el paradigma, con esa mirada de biocéntrica, ¿no? No todo centrado en el ser humano, más centrado en la vida. Y cómo en la belleza simple de una castaña de cayú siendo quemada en la arena, podemos hacer metáfora y asombrarnos, sorprendernos, tocarnos. Me parece que es un filme interesante, como si fuesen los indígenas también interlocutores, canalizando un mensaje que es de todos nos, su mensaje de la madre tierra, con las voces en portugués a través de ellos, pero digamos, podría ser cualquier otra persona que tenga la sensibilidad de escuchar lo que el planeta quiere decir, ¿no? Perfecto. Bien. Hicimos ahora una presentación así general. Nos tomamos ahora 5 minutos de intervalo y mientras tanto entonces les pedimos a los participantes de pensar en algunas, de iniciar un diálogo con Mariela, con María, con Sebastián sobre estos temas. ¿Sí? Entonces nos vemos dentro de 5 minutos. Karina, ¿puedo Marisa. contarte más una cosita antes de ir al Sí, intervalo sí, para sí, provocar que ese intervalo sea más sí, sí. efervescente? Bueno, con María somos responsables de ese filme que vimos, pero quería contar un poquito más el trabajo de Mariela para también despertar esa otra provocación que hablaste de Sí, las inteligencias artificiales. sí, Bueno, Mariela también lo puede explicar mejor y más bellamente que yo, pero sintetizándolo, nos encontramos varias personas de América a 4 años, a 4 meses atrás, justamente tristes porque no había un número de imágenes positivas sobre la vida, ¿no? Generalmente abrís el Netflix y hay distopías, abrís el periódico, el jornal, la televisión, el YouTube, y solamente hay problemas. Y nos preguntábamos que cómo mudar la realidad si no soñamos lo positivo, si no tenemos esperanza, si no creamos imágenes. Y ahí hicimos un juego ahí con la inteligencia artificial y creamos juntos entonces un libro que tiene, el nombre es Imagine, en el sentido de imagine un mundo nuevo, una humanidad nueva, y lo hicimos en colaboración con la inteligencia artificial. No era esta dicotomía de o humano o artificial o vamos a ser víctimas de la inteligencia artificial, no, era justamente colaboración. perfecto. Entonces quizás cuando retomamos, Mariela, nos lo presentás, si nos querés hacer ver algo, pienso que es muy interesante para los participantes. Nos tomamos entonces 5 minutos, Marisa, Sebastián. Ok, retomamos entonces. Sí, sí, va bien. No sé si están todos. No. Entonces, no vemos las caras para poder conectarnos. Entonces pedimos a Mariela si nos podés contar este trabajo que
que ya introducía Sebastián, que es muy interesante. Sé que han hecho 8 videos, ¿no? Libros, bueno, contanos vos, eh, articulando este tema, ¿no? Integrando, dialogando con estos, con la tecnología, con la inteligencia artificial. De hecho, yo cuando conocí a Tidehua, a Sebastián, me acuerdo que lo que me llamó la atención del trabajo que hacían era a través de un proyecto que se llamaba Arco Digital, porque decían las herramientas tecnológicas son hoy como el arco y la flecha, ¿no? Que usaban los indígenas antes, ¿no? O sea, esta actualización, usar estos instrumentos, ¿no? Hoy y cómo lo hacen, y también pensando al futuro, que ya es un presente, la inteligencia artificial. Y me imagino ahí, Mariela, que está toda la cuestión, justamente esto que decíamos de la verdad en la belleza. Pero Sí, bueno, sí. contanos un poquito. Bueno, hay mucho por contar, porque justamente lo que nosotros siempre decimos es que muchas veces los medios de comunicación y estos medios, desde lo que es la educación, por ejemplo, el sistema educativo, siempre fue una herramienta, un instrumento usado en nuestra contra, para hablar por nosotros y decir las cosas como si fueran verdades, cuando en realidad lo que se decía era una verdad parcializada. Entonces, el tomarlas, estas herramientas, apropiarnos de estos medios, ya sean, no sé, una pantalla, por ejemplo, y poder salir por YouTube y hablar públicamente y que queden esos videos ahí en YouTube, es ser protagonistas, es tomar la palabra como protagonistas y empezar a expresarnos en primera persona. Un poco de eso se trata, ¿no? Primeramente quería agradecer la oportunidad de hablar un día como hoy, Karina, porque justamente cuando nos encontramos, cuando se inició el diálogo, comentaban del hecho tan importante que hay mañana en Argentina, ¿no? Que se elige nuestro presidente, y donde justamente está en disputa todo esto de lo que es la belleza y lo que se entiende como que no es belleza y molesta, ¿no? Esta tal vez disonancia social, como, como lo mostrabas, ¿no? De hecho, uno de los candidatos a presidente, que sería tan nefasto que llegara a ser nuestro presidente, él plantea que ellos son superiores hasta estéticamente al resto de la población, ¿no? Y esto tiene un nombre y es un concepto social llamado porofobia. La porofobia es el miedo y el rechazo a la pobreza y al pobre. Y esto es algo que se está viviendo a nivel global, a nivel mundial, y que nos alarma realmente a todos. Cómo se ha, de alguna manera, cómo se va estableciendo en los medios hegemónicos de comunicación, que incluso son las redes sociales, este rechazo a la pobreza y esta instalación de una superioridad, incluso hoy en día, que no debería pasar, ¿no? Nosotros creo que todos los que nos encontramos acá de alguna manera somos parte de esta poesía social, y como poetas sociales no podemos permitirnos esto y nos toca manifestarnos, ¿no? Así que bueno, gracias por esta oportunidad, porque si hay algo que nosotros siempre decimos y siempre trabajamos, ¿no? Desde el grupo de Avia Yala con Amor, que Sebastián es uno de los iniciadores de todo este trabajo, nosotros sabemos que a lo mejor nuestra palabra es mínima y nuestro granito de arena es pequeño, pero a partir de nuestra palabra y nuestro granito de arena vamos generando una construcción mucho más grande y mucho mayor, y vamos de alguna manera dejando semillas en la malla energética que cubre el planeta, donde entre todos vamos haciendo nuestro aporte para cambiar esta realidad, ¿no? Para buscar y trabajar por esta justicia social, ¿no? Esto es parte del pacto global, de un nuevo pacto social, no solo educativo, sino un pacto social a nivel mundial, donde esta vez no solamente los estados, sino nosotros como hermanos y hermanas tenemos que ser parte.
Entonces, bueno, ese creo que es el sentido más importante que nos unió y nos une desde todos los proyectos que compartimos con Tidehua. Somos un colectivo, como les decía, de Abya Yala con Amor, donde nos proponemos a partir de nuestras identidades como hermanos y hermanas de pueblos indígenas, salirnos de la batalla de la resistencia y empezar a plantear qué es la belleza y qué es el arte. Sebastián, no sé si pudieras ir proyectando algunas imágenes que estamos trabajando. Como grupo de Abya Yala con Amor ya tenemos 2 libros digitales que están ahí en la web. También estaría bueno, Sebastián, perdón que te pida tanto, pero que los compartas en el chat para que los puedan ver. Son libros que hemos elaborado colaborativamente, pero al mismo tiempo desde la identidad de distintos pueblos, de hermanos y hermanas de distintos países, articulando a través de Tidehua, y en este caso de la inteligencia artificial, algunos que trabajamos en el grupo de Abya Yala con Amor somos más que nada escritores. En el caso de la inteligencia artificial, el año pasado hicimos como un primer trabajo, un primer proyecto, apropiándonos de la inteligencia artificial, evaluando qué es lo que hay ahí, las potencialidades, los peligros, qué se dice de nosotros. Una de las primeras cosas que nosotros nos damos cuenta es que hay muchos estereotipos, hay cosas que intentan determinar quiénes somos, cómo nos vemos los pueblos indígenas. Vemos que la inteligencia artificial en sí tiene un montón de estereotipos hacia la humanidad. Cuando uno pide una imagen, por ejemplo, por lo general la primera imagen que sale es femenina y es sexualizada, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos ahí a ver nosotros cómo aparecemos los pueblos indígenas en las imágenes que hay en la web. Una de las primeras cosas que identificamos es que cuando uno, por ejemplo, pide la imagen de una niña, aparece una niña siempre aria, siempre blanca, siempre rubiecita, sonriendo. Y cuando aparece cuando pedimos a través del prompt, a través de ese pedido, esa orden que le damos al programa, en este caso Midjourney fue el programa que más utilizamos, no exclusivamente, pero fue el que más utilizamos. Nosotros le pedimos a través del prompt la imagen de una niña de pueblos indígenas, aparece una niña seria, con rostro serio, o sea, como si la alegría estuviera solo aplicada a la niñez blanca y la tristeza aplicada a la niñez de pueblos indígenas. Y así un montón de estereotipos. Nosotros tratamos de proyectar nuestra identidad, nuestros mensajes a la inteligencia artificial y encontramos un montón de limitaciones y estamos tratando de romper esas limitaciones. Volviendo a pedir, volviendo a generar, volviendo a plantar semillas en la inteligencia artificial para que la inteligencia aprenda de nosotros, para que esta inteligencia artificial aprenda de los pueblos indígenas. Venimos trabajando distintos hermanos y hermanas, sobre todo, como les decía, en este caso, desde lo audiovisual. En este proyecto, en estos proyectos, ya vamos por el 2.º año, está más que nada trabajado desde artistas audiovisuales, pintores, dibujantes. En este caso hicimos un libro a partir de la colección de textos que escribo, que es La Pequeña Francisca. La Pequeña Francisca es una niña indígena en la actualidad, una niña de mi comunidad, que a través de los diálogos con su abuela va aprendiendo, recibiendo la herencia de la memoria oral de nuestra comunidad, pero en este diálogo intercultural actual, ¿no? En la actualidad, ¿cuál es la identidad actual de los pueblos indígenas, ¿no?
Y en este caso, la pequeña Francisca se vio, como contaba Sebastián, se vio se chocó con la realidad del miedo al mundo destruido, ¿no? Llega una persona de la familia y le pregunta a su abuela en presencia de la niña que está teniendo sueños recurrentes, sueños de que el mundo se acaba. Estas pesadillas es una enfermedad para nosotros, desde nuestra cultura y desde nuestra cosmovisión, es una enfermedad, las pesadillas son una enfermedad y es nuestra obligación sanar los sueños, porque soñamos en función de lo que creemos. Entonces, tenemos que ser conscientes y responsables de aquello en lo que creemos, porque de acuerdo a eso es el mundo que creamos, ¿sí? Y esto es para nosotros es una gran verdad a nivel mundial también. La humanidad debe hacerse responsable de eso que estamos creando, ¿sí? Tenemos que traer a nuestra conciencia de nuestro día a día lo mejor de lo mejor que podamos para crear una realidad realmente inclusiva, realmente amorosa, realmente esperanzadora. No nos podemos quedar con eso que lamentablemente tenemos en el inconsciente o en el subconsciente y que se nos ha sembrado históricamente a la humanidad. Somos seres que sentimos. Nuestra esencia es la emoción, el sentimiento. No por nada estamos totalmente llenos de terminales nerviosas, sensitivas. En la madre tierra pasa lo mismo. La madre tierra está totalmente cubierta por canales energéticos, desde los ríos, los caminos, las raíces que están interconectadas debajo de la tierra. Todo absolutamente está interconectado, todo con todo. Y para nosotros eso es una conciencia global, una conciencia colectiva y comunitaria muy grande que tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, la pequeña Francisca, a través de las imágenes que nos proponen los hermanos y las hermanas, vamos conociendo las espiritualidades y los territorios de cada uno de ellos, de estos artistas, y la pequeña Francisca va interactuando con estas imágenes y de ahí surge este libro, de la pequeña Francisca soñando a Via Yala con amor, soñando una Latinoamérica con un mensaje esperanzador. Realmente intentamos que el mensaje sea así. Resultó un proceso muy bello, un proceso de mucho aprendizaje, donde vemos, por ejemplo, que para poder escribir los textos, a veces no tenía toda la información y tenía que googlear a ver si había algo más de información ahí para sumar sobre el pueblo de Sana, sobre Amo, sobre, no sé, los espíritus protectores de cada uno de los pueblos que los hermanos me mostraban en sus dibujos y me relataban en la intención para escribir sobre eso. Y vemos que no hay sobre la espiritualidad de los pueblos indígenas, no hay nada, no hay en internet información. Entonces, bueno, es nuestra obligación un poco ir cargando esa información a las redes, ¿no? Acá estamos viendo uno de los textos, uno de los libros que están ahí ya en Tidehua, en la página de Tidehua. Estos textos también tienen todo este sentido de ir compartiendo espiritualidad y cosmovisión de los pueblos indígenas ancestrales para toda la humanidad. Mensajes esperanzadores de la Madre Tierra, como realmente el primer video que vimos, ¿no? Nosotros lo que sentimos es que de esta manera estamos dando o aportando lo que nosotros podemos en esta disputa de sentidos. A eso que se le estereotipa como belleza o disonancia, nosotros aportamos lo nuestro, ¿no? Nosotros decimos, bueno, esto es lo que nosotros somos y esto para nosotros es belleza. La Madre Tierra está plagada de belleza. Para nosotros eso es la geometría sagrada, ¿no? Nos mostrabas al principio unas imágenes, Karina,
de flores, de mariposa. Todo es así, geometría sagrada. La Madre Tierra está totalmente plagada de geometría sagrada. De hecho, desde lo mínimo, por ejemplo, cuando se congela una pequeña gota de agua, las pequeñas partículas que se ven a través de microscopios muy exactos, muy precisos, se ve cómo se congelan en total, así como geométricamente, ¿no? Quedan imágenes impresionantes realmente de una belleza absoluta, algo que realmente uno no puede dejar de asombrarse. Y al mismo tiempo también hay trabajos científicos que muestran cómo esas partículas de agua son afectadas por las emociones. Uno de los estudios, por ejemplo, científicos más importantes que hay, que lo muestran y lo demuestran, son las investigaciones del doctor Masaru Emoto, que muestra cómo una partícula de agua, habiendo sido sometida a mensajes de amor, queda simétricamente de una belleza espléndida. Ahora, si esa misma gota de agua fue sometida a emociones negativas de baja frecuencia, la simetría es realmente desagradable y a veces incluso no se logra esa simetría. Somos agua, todo nuestro cuerpo, un gran porcentaje es agua. Entonces, ¿cómo a nosotros no nos van a afectar las emociones? ¿Qué nos hacemos a nosotros mismos cuando somos todo el tiempo bombardeados por estos mensajes negativos de fin del mundo, de catástrofes, de peleas y de rechazos, de discriminación? Realmente tenemos que dar nuestra disputa de sentidos de manera constante para defender este pacto global que hoy nos toca dar a toda la humanidad. Así que tengo la total esperanza que desde Tidehuá, ya hace algunos años que estamos trabajando, y que como verán son muchos los trabajos que se vienen haciendo, pero realmente estamos dando nuestro aporte en esta batalla cultural, en esta disputa de sentidos, y tenemos fe de que lo hacemos de manera consciente, por eso lo hacemos siempre desde el amor, no solo desde la belleza o de lo que nosotros entendemos como belleza, sino principalmente desde las emociones que más podemos expresar como propias, que son el amor. En nuestra cosmovisión, los abuelos, las abuelas nos dicen que nuestra naturaleza es el amor. La energía, el poder, la fuerza más importante de este universo es el amor. La otra energía que está en contraposición y complementaria es el miedo. Hay que batallarle al miedo y de la única manera que se puede hacer es a través del amor. Gracias, Mariela. Nos has bombardeado de, de cosas hermosas y verdaderas, de mucha sabiduría. Pero dejamos, a ver, así podemos interactuar con los participantes. Acá en la chat está Gustav, que ha escrito varias cosas. Gustav, de Brasil. ¿Podés decirnos así Sí, con tu básicamente voz? aparecía. A ver, ¿dónde Hola, está? Ahí ¿me está. escuchan? Sí, sí. Eso que escribiste, si lo podés decir, así te vemos la cara, así puedes interactuar con Sí, no, Sebastián, con bien, Mariela, con María. escuchando a Sebastián y a Mariela. Yo había escuchado que existía esa comunidad, pero no tenía la menor idea que estaba en Córdoba, donde yo nací. Entonces, por eso que me sorprendió tantísimo. Y lo de Sebas, allá en Pernambuco, también había escuchado, pero lo había escuchado de indígenas del norte del Perú, donde estuvimos trabajando nosotros. Y entonces, bueno, me venían todas estas preguntas porque no los conozco. Entonces, y después de ver los videos y las cosas, y de ver cómo esto es lo que decía Mariela, apropiarse de la IA para que sea también el contar cosas desde la comunidad. Entonces, o sea, cómo este arte se manifiesta, cómo entra en contacto
con los demás, cómo se van sosteniendo, qué van haciendo, y sobre todo, bueno, ahora Mariela ha sido muy específica y, como vos dijiste, muy rica en conceptos sabios de cómo llevar adelante un mensaje más allá de lo que el mundo quiera que nosotros pensemos. Entonces, es esta belleza justamente de poder encontrar que el mundo también te va proponiendo algunas cosas que te sirven, en este caso como la IA, con todo